Él ha hecho un estudio sobre iglesia y sexualidad y los efectos, como decíamos, del celibato y la abstinencia. Incluso le ha hecho llegar el estudio al Papa Francisco en una carta. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Buenas tardes. ¿Tuvo respuesta del Papa o no? No he tenido respuesta. Cayó al cajón. Mira, yo consulté en la Nunciatura, que fue el medio por el cual le envié la carta, y me indicaron que el protocolo del Vaticano no necesariamente señala que debe haber una respuesta. Pero también yo creo que ha pasado poco tiempo. La enviamos el 27 de agosto, entonces no sé. Pero más que esperar una respuesta, yo creo que el objetivo es poner este tema en la mesa y poder abordarlo desde el punto de vista de la ciencia. Claro, usted le dice al Papa Francisco, le hago llegar, adjunto a esta carta, un completo y extenso estudio conceptual y bibliográfico referido a lo que desde mi punto de vista profesional es la cuestión fundamental de la crisis, una concepción de la Iglesia acerca de la sexualidad humana que descansa en supuestos que resultan falaces a la luz de la ciencia psicológica y contemporánea. A ver, así es. ¿Por qué serían falaces? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y uno piensa, a ver, el celibato, la abstinencia sexual, ¿puede explicar el abuso de menores, la pedofilia? Porque son cosas distintas. Así es. Bueno, la falacia de la Iglesia es creer y hacernos creer que la abstinencia sexual es el camino a la perfección humana, que como ellos dicen en su catecismo, que es el camino que conduce a imitar a Cristo. O sea, la perfección espiritual y humana se consigue producto de la abstinencia. En realidad, esa es una falacia, porque desde el punto de vista de la psicología, lo que sabemos es que las necesidades fisiológicas básicas, como el sueño, el hambre, la sed y el sexo, la abstinencia lo que hace es incrementar la fuerza del impulso. Y la abstinencia prolongada y de por vida lo que hace es alterar el desarrollo psicosexual y emocional de las personas. Eso lo sabemos. O sea, el desarrollo sexual es básico para el crecimiento de la personalidad y el funcionamiento normal. Entonces, en realidad, la Iglesia, al promover la abstinencia de por vida, es una fábrica de personas alteradas emocionalmente. Ese es el punto de vista de la psicología. Bueno, usted dice, el abuso de menores es solo la punta del iceberg de la incontinencia sexual del clero. Insisto, abuso de menores, incontinencia sexual. La incontinencia sexual la podrían solucionar, no sé, con relaciones quizá clandestinas, lo que sea, con mujeres, y si se trata de personas homosexuales con hombres o mujeres con mujeres, en fin. ¿Por qué menores? Bueno, niños incluso. Tal como tú lo dices, Cecilia, el abuso de menores es la punta del iceberg, ¿cierto? Porque en realidad la abstinencia sexual y la incontinencia sexual se da en todos los niveles, con adultos, relaciones homosexuales, heterosexuales, eso está. El abuso sexual infantil en la Iglesia alcanza aproximadamente entre el 6 y el 10% del clero. Entonces, es la punta del iceberg. Tú dices, ¿por qué el abuso de menores? Existe en la población en general aproximadamente un 2% de personas con preferencias sexuales pedófilas. Eso es así. Existen personas cuya preferencia sexual es por menores. Pero 2%. Pareciera que se concentra en la Iglesia un 6%. Bueno, ¿por qué? O sea, ahí la estadística claro. sube. ¿Por qué? Por la privación sexual. Mira, voy a colocar el siguiente ejemplo. Cuando una necesidad básica está privada de satisfacción, ¿cierto? Las personas hacen cualquier cosa para satisfacerla. Entonces, hay una pedofilia secundaria en el clero que resulta de la abstinencia sexual prolongada. Para un cura es mucho más fácil echarle mano a un menor porque puede manipular con mucho más facilidad su conciencia y sus creencias y su inocencia que enfrentar maduramente a una persona adulta para tener relaciones sexuales, como una mujer o un hombre. Eso es lo que podría establecer la diferencia entre que sea una fábrica a que sea una guarida. Que yo creo que eso es lo que podría establecerse ahí una suerte de diferencia, ¿no? Bueno, obviamente hay una diferencia entre una fábrica y una guarida, solo que en esta fábrica, para poder proteger
la imagen, se van generando redes de encubrimiento que transforman a esto en las palabras que dijo el Papa, prácticamente en comportamientos mafiosos. Claudio, me permite un momento, Sí. porque tenemos noticias. Jean-Claude Penjan está hablando la ministra de Medio Ambiente. Te escuchamos, Claudio. Así es, Cecilia, la escuchamos en estos momentos. El comité también estableció la prohibición absoluta de tránsito de camiones por el camino Barrancón, que es una de las mayores preocupaciones de los vecinos del sector. Asimismo, el Comité de Ministros estableció que todos los camiones sean monitoreados en toda su trayectoria por un sistema de GPS y la obligación de la empresa de reportar mensualmente a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Ceremi de Transporte y a la Municipalidad de San Bernardo para garantizar a las autoridades fiscalizadoras y a los vecinos del sector el cumplimiento de esta medida. Adicionalmente, el Comité de Ministros estableció que esta información sea publicada en línea en la web para el control permanente que quieran realizar los vecinos de esta medida. El Comité de Ministros también estableció limitar a un flujo máximo de 3 camiones por hora y solo la circulación de estos camiones en horario valle para el acceso sur del centro de distribución, garantizando así la circulación de los vecinos. Bueno, se aprueba el proyecto El Peñón, este proyecto que era muy resistido por la comunidad de San Bernardo, un proyecto presentado por la empresa Walmart, el centro de distribución más grande fuera de los Estados Unidos. De acuerdo a lo que ha dicho este gigante del retail, son 180 millones de dólares de inversión, estaría listo a fines del próximo año, y lo que se está informando por parte del comité de especialistas es que se aprueba el proyecto del Peñón, y es lo que está diciendo en este minuto la ministra de Medio Ambiente. Claro, y dando a conocer cuáles son las medidas que van a tomar para mitigar el efecto. 13 camiones por hora, por ejemplo. Jean-Claude Penjan, gracias. Todos los antecedentes Así es, Cecilia, Seba, nos mantenemos acá. Sí, claro. Agregar que la municipalidad va a recurrir a la Contraloría para solicitar el rechazo de la iniciativa, que ya inició sus obras de acuerdo a lo que se conoce a esta hora, y la información que se recaba en medio de las protestas que ya las pudimos escuchar esta mañana durante las emisiones de Cooperativa. Está pasando y lo escuchas en Cooperativa. Seguimos entonces con el tema que estábamos analizando acá con el psicólogo Claudio Ibáñez sobre el efecto de la abstinencia sexual y del celibato en la iglesia, efectos que pueden explicar de alguna manera, ¿no es cierto?, los casos de abuso sexual, tanto puede ser a menor edad, también como personas que no son menores de edad. Ahora, recién decías, Claudio, que un 6%, ¿verdad?, dentro de la iglesia está vinculada a... Aproximadamente. Aproximadamente. Entre un 6 y un 10. Claro, pero ¿qué pasa con el resto? Entre el 80 y el 90% se masturba, el 50% de los sacerdotes practica relaciones sexuales adultas, tanto hetero como homosexuales. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Cómo se realizan estas investigaciones como para llegar a estas conclusiones? La iglesia, que es la que debiera efectuar los estudios mejores, no tiene absolutamente ningún estudio. Ninguno. Las cifras que yo doy pertenecen a Richard Sipe, un ex monje benedictino en Estados Unidos, que es el investigador de referencia en los temas de abuso sexual en la iglesia. Y sus investigaciones fueron recogidas por la película Spotlight y todo esto que destapó el Boston Globe en Estados Unidos. Bueno, es el estudio de referencia. Esas son las cifras, las más próximas. Hay datos, por ejemplo, provistos por la iglesia, por el gobierno irlandés, donde se destapó otra crisis hace poco, donde se muestra que aproximadamente existen en el mundo 4.000 hijos de sacerdotes. Esos no son engendrados por el Espíritu Santo, o sea, es la práctica sexual de los sacerdotes que dan origen a esos hijos que quedan desprotegidos, etcétera, con una serie de consecuencias en esa línea. Entonces, la abstinencia sexual no es el camino al crecimiento y al desarrollo espiritual, sino que transforma a los pastores en verdaderos lobos. Y cuando un lobo está sin alimentarse por un tiempo sostenido, va a depredar cualquier presa, y eso es lo que explica la existencia exacerbada del abuso de menores en la iglesia, porque hay una relación asimétrica entre el sacerdote y el fiel.
Y esa relación asimétrica lo hace que incurra en aprovechamientos del abuso de conciencia que menciona el Papa y el manejo de la relación. Ahora, una aclaración, una pequeña aclaración, Claudio, cuando se habla de 90% de sacerdote que se masturba, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, en principio, pero obviamente la masturbación, ¿cierto?, en ausencia de la satisfacción de otra forma de las relaciones sexuales, lo que hace es que va generando una inmadurez emocional, porque el sexo no es solo genital, el sexo implica relaciones genitales, pero también relaciones de afecto con otras personas, íntimas, etcétera. Y esas relaciones están ausentes en el clero por el tema del celibato. Uh-huh. Ahora, insisto, cuesta a veces entender esto. Respecto a las... tú dices que los sacerdotes ingresan a este mundo muy jóvenes. Muy inmaduros. Habitualmente, claro. Habitualmente. Entonces después tienen una maduración intelectual, quizá, pero no emocional. Por supuesto, porque la maduración emocional la da la práctica de la sexualidad no culposa y la práctica de la sexualidad en interacción con otras personas, sean del mismo sexo o sean heterosexuales. Eso es lo que nos hace madurar y crecer, no la abstinencia. La abstinencia nos pasma emocionalmente. Ahora, Claudio, ¿cómo podemos explicar también, porque abusos sexuales a menores se dan en todas partes, en las propias familias, incluso tantos casos que se habla, de hecho, de los riesgosos que son claro. los entornos más cercanos. Entonces, y ahí las razones o las explicaciones que tú das no calzan. Es que desconocemos los casos en el mundo laico, ¿cierto?, de por qué se produce el abuso sexual de menores. Pero desde el punto de vista de la psicología sabemos que el abuso sexual de menores es multicausado. Hay múltiples factores que pueden hacer que un adulto incurra en un abuso sexual de menores, incluidos sus propios hijos, como sabemos que ocurre. Pero en la Iglesia esto está completamente exacerbado, porque la inanición sexual, por decirlo así, del clero, hacen que incurran en echar mano a lo que les resulta más fácil y más próximo, como son los menores. ¿Y por qué cree que la Iglesia no se hace cargo de todo esto? Siendo que hay diversos estudios, no solamente esto, sino que hay otras personas que también lo plantean, porque se habla siempre históricamente de que esto, de hecho lo mencionaba uno de nuestros auditores, Jorge Araya, decía: el celibato fue creado por los hombres, no es divino, esto lo hicieron por motivos económicos, para mantener a un hombre y no a su familia, esposas o hijos. Y uno piensa que a esta altura del partido ese argumento ya podría ser demasiado anticuado. ¿Por qué crees que la Iglesia no se hace cargo necesariamente de este Porque asunto? este no es un tema racional. La Iglesia construye su visión de la realidad, incluido del ser humano y de la sexualidad, a partir de creencias religiosas, no a partir de la ciencia. Fíjate que parece increíble, pero hace solo aproximadamente 30 años que la Iglesia aceptó que la Tierra giraba alrededor del Sol. Parece increíble, porque hace más de 300 años que Galileo lo planteó, pero Galileo fue condenado. ¿Por qué? Porque esa creencia de que la Tierra no era el centro del universo echaba por tierra una serie de creencias teológicas, y eso generó la resistencia. Obviamente la resistencia respecto a la sexualidad es porque existe en la Iglesia un paradigma, y los paradigmas son muy difíciles de cambiar. ¿Cuál es ese paradigma? Que la sexualidad no solo es negativa, es pecaminosa y por lo tanto debe ser excluida del funcionamiento humano. La sexualidad solo está permitida, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, en el matrimonio. Solo los casados, por las reglas que dice la Iglesia, pueden mantener relaciones sexuales. Y no de cualquier manera, sino que esas relaciones sexuales están restringidas a la procreación y a la unión. O sea, una pareja no puede tener relaciones sexuales por placer. Y las relaciones sexuales tienen que ser en la forma más clásica, que es probablemente el hombre arriba de la mujer y con penetración. Otros tipos de relaciones están prescritas, son lujuria. Lujuria, el catecismo las clasifica como lujuria. Pecado. Ahora, entonces, la visión que tiene la Iglesia es un paradigma, es una ideología del pecado sobre el cual funciona la religión. O sea, aquí no solo está el tema sexual, están muchos temas de comportamiento humano, ¿cierto?, que
están bajo la ideología del pecado, que es la que le da la justificación a la creencia en un Dios que nos perdona. Entonces, el tema es ese paradigma va a ser muy difícil de cambiar, pero si la Iglesia se demoró más de 350 años en aceptar que la Tierra no era el centro del universo, ojalá que no se demore 300 años más en cambiar sus creencias falaces acerca de la sexualidad una bomba humana. que le está explotando en las manos. Bueno, ese es el asunto. Y diríamos, eso es lo positivo, porque obviamente las crisis generan cambio, y yo creo que el Papa, me da la impresión que es un hombre muy bien intencionado y está haciendo cosas con grandes resistencias a nivel de la Iglesia, y creo que hay que apoyarlo. Y mi intención de enviar estas cartas, yo soy psicólogo, yo soy un amante de la psicología, un amante de la ciencia, y creo que en el siglo XXI no podemos estar funcionando en base a creencias falaces que colisionan con las creencias científicas. Claudio, pero cuesta imaginarse que el Papa, incluso todo el mundo de la Iglesia católica, que son gente muy culta, muchos de ellos, ¿no es cierto?, no hayan tenido acceso a este tipo de investigaciones o hayan reflexionado sobre las consecuencias del celibato, de la abstinencia sexual. O sea, no es que van a descubrir la pólvora leyendo esto. No van a descubrir la pólvora, pero se van a aproximar a la ciencia, porque lo que tú dices, Cecilia, es cierto. Pero en muchas áreas del funcionamiento de la sociedad, especialmente en la Iglesia, ¿cierto?, no se incorpora la ciencia, porque hay resistencia por los paradigmas. Ni siquiera en la psicología. Nosotros enviamos este estudio también a líderes de opinión, entre ellos al rector de la Universidad Católica, porque el Papa pide en su carta a los chilenos que los institutos consagrados, las universidades, ayuden a reflexionar sobre este tema. Uh-huh. Bueno, yo creo que la Católica tiene una de las mejores escuelas de psicología y de teología, y creo que el rector debiera impulsar a la reflexión desde la ciencia y contribuir desde ahí a la solución del problema que enfrenta la Iglesia Católica. Tú dices que los teólogos tienen la palabra. Así es. Y no solo ellos. No, sí, pero entre otros. Pero los teólogos sería bien interesante, ¿no es cierto?, por su disciplina, que pudieran indagar en esto e interesarse en esto. ¿No has tenido diálogos con teólogos o teólogas, conversaciones, intercambio de opiniones? Mira, yo he tenido informalmente algunas conversaciones con Tony Misfud, el director de la revista Mensaje. Exacto. Con otros sacerdotes, algunos amigos sacerdotes, y han sido tremendamente potentes, porque yo creo que la reflexión de los teólogos es clave, a tal punto que cuando la Iglesia acepta que la Tierra no es el centro del universo hace solo 30 años, lo que dice el Papa de la época fue que esto se atribuía a un error de interpretación de los teólogos. Bueno, yo creo que respecto al sexo, los teólogos son los primeros que tienen la palabra, porque tienen que aceptar que los hechos marcados por la ciencia son los válidos y no sus erróneas conclusiones teológicas. Claudio, pero en esas conversaciones que sostuviste con el director de la revista Mensaje, que es un connotado, ¿verdad?, sacerdote, ¿cuál es la impresión que te queda? La impresión que me queda es que hay una mirada de interrogación, pero yo creo que falta una reflexión profunda y seria sobre el tema. Yo he enviado este artículo antes de que fuese publicado por CIPER, que con su libertad editorial lo acogió y lo publicó, y gracias a eso existe, digamos, el estudio en los medios. Hace falta libertad editorial. Yo lo he enviado a otros medios y se han negado a publicarlo. Se negaron a publicarlo. ¿Quién? O sea, ¿por qué hace falta libertad editorial para publicar esto? Bueno, que una visión, además. Entre ellos la revista Mensaje, ¿cierto? No lo quiso publicar, y otros medios de comunicación tampoco. Entonces, pero mira, yo creo que aquí lo más importante es, primero, esto no es un tema fácil. Los cambios de paradigma no son fáciles, para nada. Los cambios de supuestos falaces, para nada. ¿Qué es lo importante desde mi punto de vista? Que la visión de la sexualidad, la abstinencia sexual y el celibato no son dogmas de la Iglesia. No tiene que cambiar nada la Iglesia en términos de sus creencias fundamentales, sino que cambiar porque el celibato surge por razones históricas, algunos dicen que económicas, otros teológicas, da lo mismo. Pero aquí hay un hecho tan cierto como que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no es
tal lo que plantea sobre la sexualidad la teología católica. Ahora, quedándome en eso último que usted decía, de que no se lo quisieron publicar el estudio, uno puede entender que la revista Mensaje no lo publique, claro. Pues un medio confesional, pero otros medios no confesionales tampoco quisieron publicarle su Tampoco. estudio. ¿Cuáles? No, yo me voy a permitir guardar, no mencionar a los medios, porque no tengo yo autorización para eso. Así que les pido que no me pidan esa respuesta. Pero hay medios que se han negado a publicarlo, que se negaron a publicarlo. Bueno, ahí está entonces la reflexión de este interesante estudio que ha realizado con mucha bibliografía, por supuesto. Muy interesante. Muy interesante, con fuentes que han investigado el tema sobre las consecuencias del celibato y la abstinencia sexual en la Iglesia Católica. Una de las razones que puede explicar el comportamiento y lo que hemos estado viendo, el conocimiento que seguramente existe hace muchísimos años, sino que ahora se ha destapado, y que es los casos de abuso sexual. Bueno, y fíjate que los informes que han habido, tanto en Boston, en Irlanda, en Australia, la conclusión es que el celibato y la abstinencia sexual son el factor de más riesgo que explica el abuso sexual infantil en la Iglesia. Gracias, Claudio Ibáñez. Recordemos, psicólogo de la Universidad de Chile, director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva. Que estés muy bien y gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Más noticias, deportes, actualidad y conversación. Ya llega más de una nueva mañana. Aprovecha solo por pocos días. Imperdibles Salcobrand. Ofertas únicas para tu bienestar. Pantene y Oral-B lleva 3 y paga 2. Excluye packs. Eucerin pH 5 línea cuerpo con